entrada del programa me hubiera dado pánico. ¿Nunca lo habías escuchado? No, De hecho lo voy a cambiar. realmente no. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universus. Como se darán cuenta, hoy estoy acompañado de una dama, la doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Diana Camacho, soy psicóloga, soy terapeuta y voy a estar acompañándolo esta noche. Ok, antes de irnos a lo que es el programa, ya saben, redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, primeramente como Circo Volador, después como Circo Volador Radio. Doctora, ¿su Facebook? Yo estoy en Facebook como Diana Camacho, ese es mi Facebook personal, pero también nos pueden contactar por medio del Facebook de Mente en Construcción, que es el programa del Circo Volador Radio, que esta vez hace compañía a Veritas del Universo. El crossover. El Que crossover. Marvel ni DC Comics, aquí hacemos buenos crossover. Así es, esperamos. ¿Maneja que Twitter, Instagram? Por el momento no, pero está en planes, ya les estaremos informando. Ok. Nos pueden encontrar en Twitter como @circovolador y en Instagram como Circo Volador también. A mí me pueden encontrar en Twitter como @asmisael y en Instagram como Lord_Asmisael. Teléfonos en cabina tenemos el 67980290, el WhatsApp para dudas, comentarios, sugerencias 5537662059. El día de hoy pedí el apoyo de la psicoterapeuta Diana porque vamos a tomar un tema que es bastante, pues podríamos decir que un poco delicado, pero a mí me gustaría que lo abordara una persona experta en la materia mental. Vamos a estar hablando de lo que son un asesino. Asesinos seriales, asesinos en solitario, como lo fue el Zodiaco, como lo fue Ted Bundy, como John Wayne Brain, etcétera, etcétera. Pero antes, y como ya saben, es costumbre aquí aventarnos una rolita de introducción, y esto que vamos a escuchar a continuación, no sé, creo que no es mucho tu estilo, tu género, el metal. Lo traté de adaptar un Últimamente poquito. he calentado bastante. Ok, esto que vamos a escuchar a continuación es de Skylet y se llama Monster. Okay. Esto apenas está comenzando, no se despeguen de donde están. De hecho fue la más... ¿Tranqui? La más... espérate a lo que ¿Potable? venga. Vamos a tener a Slayer y a Marilyn Manson. Oye, ¿y cuando es la pausa así del video? ¿Sí? Trata de no decir muchas groserías al aire porque luego nos censuran. ¿Ah, sí? No, de hecho hace una semana llevo muchos meses transmitiendo con música y nunca me había pasado pues de que me censuraron o me cobraran los derechos de autor, y hace una semana me pasó precisamente con una canción, no me acuerdo de quién era. Me salí, cuando regresé ya había finalizado el video y nada más me llegó un aviso que dice Sony Music ha finalizado tu video por y es como que llevo meses haciendo esto y todavía no. ¿Llevo meses en la ilegalidad? Exacto. ¿Por qué no me permiten seguir en ella? A ver, tenemos a Isabel Hernández, tenemos a nuestra compañera Cel Quintero de MX Rock, que por aquí ya nos está viendo. Vamos a ver, me voy a acercar un poco. Por acá estaba Terra Filing, Yara Noble, Dirac, Mario, mi querido hermano Jorge Padilla, Eduardo Gómez, Lilia, son los que nos están haciendo favor de ver ahorita. Voy a tratar de que lo vayamos por bloques. Okay. Creo que yo traigo info, como te lo había pasado por WhatsApp, cómo funciona la mente del asesino, por qué una persona llega a ese límite de asesinar. Después tocar el tema de si es verdad o no que hay un gen del mal, es decir, que una persona nace con esas características que lo pueden llegar a convertir en un asesino en potencia. Y pues conforme vaya la info,
pues nos vayas acotando la Ok, sí, información. claro. ¿Ok? Sí, le vamos dando. ¿Cómo se llama el wifi de aquí, sabes? Ay Dios, creo que es Arric. Es que hay dos wifi aquí. Ok, ya estamos de regreso totalmente en vivo de este 10 de septiembre, año Domine. Sí, pues estaba pensando que es muy interesante cuando se graba así en vivo porque justamente sabemos en tiempo real quiénes son que nos están viendo, ¿no? Comentabas al principio que el tema parece delicado. Con delicado, la palabra delicado a mí me remite un poco como a lo intratable. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es un tema muy controversial. Yo creo que a la gente le interesa saber de estos temas, le gusta enterarse. Yo cuando estaba preparando un poco el programa y de lo que quería platicar el día de hoy, me encontré con muchísima información, una gran cantidad, un sinnúmero de páginas que hablan acerca de la mente del asesino, los asesinos más famosos, el museo del asesino, la mente, ¿no? Entonces creo que es un programa que mueve lo humano, ¿no? Lo puramente humano. Hablábamos hace 2 programas y el programa también pasado en Mente en Construcción, de que Freud hablaba de que había pulsión de vida y pulsión de muerte. Al final la pulsión de muerte siempre nos remite a esta parte oscura y ominosa que tiene que ver con la crueldad, con la sangre, con la maldad, ¿no? Y creo que un poco es que vamos a hablar de eso. Hay todo un debate acerca de si la maldad es o no una cuestión genética o neurológica. Como todos los fenómenos humanos, yo apostaría que es hasta ahora la postura más aceptada, que se trata de una cuestión 100% multifactorial, que tiene que ver con un componente orgánico, pero que también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, etcétera. Entonces, pues vamos a tratar de irle sumando las ideas que vayas planteando, Gonzalo. Una persona que llega de pronto a su trabajo, saca un arma de fuego y mata a todos sus compañeros. Y cuando se entrevista a los compañeros de trabajo que fueron sobrevivientes, siempre dicen, era una persona que llegaba temprano, era una persona que saludaba todos los días, era una persona amable. De la nada un día se levantó con el pie izquierdo y comenzó a dispararle a todo el mundo. Creo que hay, y me apoyarás, de que hay ciertas patologías que se ven y que a la vez no se ven. Tenemos, por ejemplo, a 2 jovencitos asesinos en Estados Unidos que un buen día llegan a la escuela armados hasta los dientes, comienzan a dispararle a maestros, a compañeros de escuela y finalmente terminan suicidándose. Los padres dicen, pues es que mi hijo era normal, mi hijo tenía problemas como cualquier otro adolescente, pero no ven lo que había en un trasfondo. No se dieron cuenta que estos jovencitos llevaban meses comprando armas de fuego, comprando municiones y yendo a campos de tiro, etcétera, etcétera. Hace unos programas tuve el tema de la violencia, de la maldad. Hay muchos psicólogos, psicoanalistas. Algunos piensan que realmente una persona sí nace con esa tendencia, esa inclinación a la violencia, pero ello no quiere decir que esa persona realmente en un futuro se vuelva a convertir en un asesino. Hay otros que creen que lo que moldea a un asesino es el medio ambiente, el entorno en el cual nace, se desarrolla, se desenvuelve y finalmente detona. Como bien mencionabas, en el caso de los tristemente célebres asesinos en serie, hay muchos de ellos que sí tuvieron una infancia mala, maltrato, abusos, pobreza. Pero vamos, si eso fuera realmente el detonante, creo que tendríamos miles de asesinos sobre la faz de la tierra. En México no se diga, ¿no? En México, imagínense. Ahora, algo me gustaría mucho puntualizar en algo que tú mencionabas al principio.
si hay veces, hay momentos en los que no sé, nos deshumanizamos ante lo que vemos, porque abrimos el Facebook, prendemos la televisión, vemos el canal de noticias y lo primero que vemos es X persona mató a tantas personas, encontró una fosa clandestina con 120 cadáveres, etcétera, etcétera. Y luego, cuando ya finalmente los atrapa la policía, el inculpado dice, pues es que era mi trabajo, a mí me pagaban por asesinar. Ujú. Yo no sentía remordimiento porque era tal cual un trabajo. Sin embargo, aquí, si me permites hacer un Dime. comentario, sí hay una causa, sí hay un conjunto de causas y la construcción de un perfil que permite que una persona decida escoger como trabajo ser asesino o ser contador, ¿no? O sea, sí creo que hay una diferencia y también creo que sí, a lo mejor podemos empezarle por ahí. Existe el asesino como que no tiene una patología y también existe la sociopatía. Uh-huh. En ambos casos existe un grado de sociopatía. También me gustaría un poquito más adelante hablar de qué es la sociopatía y qué entendemos como tal. El ejemplo que tú dabas de la persona que un día se levanta y mata a todos sus compañeros de trabajo y era el más cumplido de la oficina, era el más tranquilo de todos, el que saludaba, el más cordial. Esa es una de las principales características de los asesinos, que tienen un comportamiento socialmente aceptado en la mayor parte de los casos, o un carisma muy grande. Hablando por ejemplo del caso de Charles Manson, que yo personalmente estoy fascinada porque Tarantino va a filmar la película. Exacto. Es una historia que a mí me fascina desde siempre, desde que yo era adolescente, y que pues conforme fui yo estudiando y fui en la carrera en la universidad y tal, me permitió analizar como algunos de los aspectos más importantes de su historia, ¿no? Por ejemplo, eso, hijo de una trabajadora sexual, Uh-huh. de una pobreza y de una carencia enormes, ¿no? De una vivencia de mucha hambre, de Uh-huh. de mucho abandono, ¿no? La madre de Charles Manson tenía relaciones sexuales frente a él con un sinnúmero de clientes durante Uh-huh. todos los días, ¿no? Y que además, pues bueno, él logra desarrollar a lo largo de su vida un perfil muy específico y muy fascinante. Él jamás cometió ningún asesinato, no jamás. Sin embargo, pues organiza toda esta institución de la familia y hace que tenga tantos seguidores. Y además yo no sabía algo que apenas me acabo de enterar. Él fue un gran músico, ¿no? Por ejemplo. Era un músico, bueno, creo que está mal empleado el término, decir músico fracasado. El hecho de que él no grabara un disco realmente no lo hace una persona fracasada. De mucha calidad, o sea, me parece, para eso me refiero como Ajá. gran músico. Pues. Tenía mucha calidad y no sé si lo ponemos en el otro polo, tenemos a Adolfo Hitler, que en su juventud fue una persona pintora, que tenía muchísimo talento, una persona que también tenía talento para la arquitectura. Uh-huh. Pudo haber entrado a una escuela de las Bellas Artes de Alemania. Creo que si lo hubiesen aceptado no hubiese existido un nazismo, no sabemos, un holocausto. No sabemos porque igual también hay esta historia, esta anécdota de que cuando Adolfo Hitler era un niño fue valorado por un psiquiatra que le dijo tiene que ir nada menos que por Sigmund Freud, ¿no? Este niño tiene que estar internado y este niño tiene que tener una medicación y pues bueno, en ese momento no sucedió así. Pero ahí es cuando pues, de pronto nos podemos poner a pensar que son varios factores, o sea, no el hecho de que una persona esté inclinada a las artes o que tenga reconocimiento social o que asista o no a cierta escuela no garantiza que eso vaya a definir sus actos, sobre todo los que tienen que ver con lo moral. Exacto, acabas de tocar un punto muy, muy importante, la moral. La mayoría de los sociópatas, psicópatas, realmente no tienen un entendimiento al 100% de lo que es la moralidad como tú y yo lo podemos tener, es decir, esto es bueno, esto es malo. Muchos de ellos cometen asesinatos porque estaba bien para ellos. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos a Andrei Chikatilo, un asesino en serie ucraniano. Uh-huh. Él no asesinaba porque podía, él no asesinaba porque tuviera una especie de necesidad, él simplemente asesinaba porque en algún momento de su vida su sexualidad se vio comprometida, a tal grado de que no pudo ya sostener relaciones sexuales con su propia esposa. Cuando va en busca de una prostituta tampoco puede llegar a sostener relaciones sexuales,
al parecer esta mujer se mofa de él, eso aprieta el botón del pánico dentro de su cabeza Que lo y la dices bien, asesina. o sea, que lo dices bien. No significa que todos los hombres que vayan a ir con una trabajadora sexual Exacto. que cuestione su sexualidad o que se sientan vulnerables, significa que se van a convertir en asesinos seriales. Esta explicación lineal de pronto es lo que puede muchas veces confundir en medios o incluso algunos autores de temas, o sea, bueno, de libros que no son tan serios o de blogs que de pronto no tienen tanta seriedad académica, vaya, es eso, como pensar que, es que le pasó esto, entonces esto, es que La como era muy cadenita. pobre, como, Sí, sí. como lo violaron, entonces va a violar, o sea, no puede ser así, entendidos, los casos no pueden ser entendidos así, vaya, se tienen que tomar en cuenta todos los factores que están alrededor, perdón. No te preocupes. No sé, ahorita se me viene el caso, por ejemplo, de un mexicano, de Goyo, el estrangulador, que fue también, bueno, cuando lo apresan ya había matado a varias sexoservidoras. El hombre, y esto es algo que también hay que puntualizar, no todos los asesinos están locos. Mucha gente cree que una persona que asesina a otra, que asesina a 20, 30, 50, 60 personas, es una persona que está mal de la cabeza, que está loca, que está desquiciada. Realmente estas personas pudieran tener apagadas una parte de su cerebro, que es la moralidad, Que es pero el lóbulo tienen frontal. encendida otra parte de su cabeza. En el caso de Goyo, el estrangulador, cuando finalmente pues lo apresa la policía mexicana, pues así, digo, sin remordimiento, sin ton ni son, dice, sí, están ahí en mi jardín de la casa, ¿no? Desentiérrenlo, cuenten cuántos cuerpos son. Y dentro de lo que fue la prisión de Lecumberri, el hombre, en lugar de volverse loco como la mayoría de los reclusos que fueron a dar a Lecumberri terminaban, ese hombre termina una carrera, se vuelve abogado, sale de prisión y aún fuera de prisión termina ayudando a los prisioneros que estaban dentro por buena o mala causa. Es decir, no estaba loco el tipo. Para terminar una carrera y para terminar defendiendo, realmente no hace una persona loca. Espero no balconearme con lo que voy a decir, pero lo que dicen es que entre la filantropía, entre el hacer cosas por los demás y la cuestión de la caridad y esta parte como de los actos, pues, ¿cómo decirlo?, delictivos y tal, hay una diferencia hay una distancia muy corta, ¿no? También el caso en el que se basa toda la historia de eso, el payaso, que tú recordarás el nombre, yo la verdad es que no. John Wesley Gray. Él se dedicaba a hacer obras de caridad para los niños huérfanos, ¿no? Hacía fiestas y él se prestaba para disfrazarse de payaso y todo, cuando muchísimos niños estaban enterrados en su jardín. Si nosotros le contáramos esta historia a cualquier persona, nos diría, esa persona estaba loca, era un maniático, era un homicida, pero no sé, creo, si tratamos de entrar en la mente de John Wesley Gray, él asesinaba personas entre sábado y domingo, violaba niños, etcétera, los enterró en su misma propiedad en el sótano, pero de lunes a viernes visitaba hospitales, orfanatorios, etcétera. Digamos, no sé, posiblemente dentro de su mente, dentro de su psique, él equilibraba la balanza. Es decir, maté a 5 niños el fin de semana, pero voy a hacer felices a 50. Estoy equilibrando. Dentro de su mente posiblemente lo veía pues bien. Y bueno, pero no. Creo que es importante también esto de los términos. Yo siempre enfatizo mucho porque creo que te digo, es como la causa de pronto de muchos mitos y de mucho alrededor. Me gustaría que la gente que nos escucha tuviera muy claro que no es lo mismo un homicida, eso es un término legal, ¿no? Okay. Un homicida significa una persona que mata a otra, que un maníaco, que un loco. O sea, son términos bien distintos, ¿no? Un homicida sí que era. Un loco, dentro de la palabra loco se puede inferir una gran cantidad de conceptos y se puede relacionar con muchas cosas, ¿no? El DSM-4 no es como tal un diagnóstico que diga loco, ¿no? Lo más parecido a lo que podemos entender como el loco es la psicosis, ¿no? Dentro de la psicosis está la esquizofrenia y algunos trastornos paranoides, que significa básicamente y a grandes rasgos que una persona está fuera de la realidad. Si una persona está fuera de realidad, sí, como bien dices, pudiera hacer esta ecuación de, pues mate a 5, ¿no? Porque tiene un pie afuera de la realidad o los dos. Pero la manía, por ejemplo, el maníaco tiene más que ver con trastornos afectivos, que es el trastorno bipolar, que son fases en las que hay mucha euforia y después mucha depresión, pero que rara vez
llegan como a este tipo de actos. Lo que nosotros entendemos como moral en psicología y las investigaciones más recientes en materia de neurociencias y tal, lo que dice es que se puede entender esto que llamabas el gen del mal. Más que eso, lo que se ha rastreado y cada vez se ha avanzado más es en el estudio de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las neuronas de la empatía y es lo que nos permite entender que una persona está triste, entender que lo que estoy haciendo puede tener un efecto negativo en otra persona y reaccionar ante eso. Se puede saber que incluso hoy ciertos animales tienen también neuronas espejo, por eso es que pensamos que los perros sienten cuando tú estás triste y todo esto, ¿no? Y que hay personas que no tienen estas neuronas espejo o que no, el desarrollo de las neuronas espejo no es igual que el de los demás y que entonces pueden ser mucho más fríos y decir, yo acepto 50,000 pesos por matar a esta persona, ¿no? Porque eso que va a pasar no voy a poder evaluarlo como algo malo, ¿no? La parte que dices de la moral tiene que ver con el lóbulo frontal, que es todo lo que nos permite evaluar si nuestras acciones son positivas o no, si tienen consecuencias o no. Y la amígdala, que es la parte del impulso, que es la parte de la reacción, puede estar o no más desarrollada en algunas personas que en otras. Entonces, bueno, básicamente espero que ese resumen así muy rápido sirva un poco para esclarecer esto de los términos, que creo que es importante. Ok. Otro de los grandes mitos que hay alrededor de estas personas, asesinos seriales o no seriales, es de que se creía o se sigue creyendo que esta inclinación hacia la violencia en un grado máximo, como es el asesinar a otra persona, se pudiera llegar a heredar. Es decir, de nuestros padres podemos heredar estatura, color de ojos, complexión, pero ya hablando, y que bien tocabas el tema, hablando genéticamente, esta inclinación a la violencia se puede llegar a heredar, es decir, un padre asesino y una madre asesina engendran a un niño y ese niño ya viene con esa inclinación. Lo que se ha demostrado, sobre todo en cuestiones relacionadas con la violencia, es que el cerebro sí que puede tener modificaciones después de estar sometido a mucha violencia y a normalizar la violencia. Esto sí que se puede heredar, es decir, sí puede haber una tendencia neuronal y de redes neuronales que pueda transmitirse de una generación a otra, como el síndrome de indefensión aprendida, por ejemplo, que es algo muy común en personas que viven violencia y que tiene que ver con que esta amígdala de la que yo te hablo, que tiene que ver con la ansiedad y el miedo, está mucho más, digamos, sensible y mucho más desarrollada que la parte que tiene que ver con la evaluación de los riesgos, de las causas y con este análisis más racional, digamos. En ese sentido, pudiera ser que estos aspectos se pudieran heredar, pero volvemos a lo mismo. Eso no significaría una tendencia a ser malo, sino una tendencia a ser impulsivo. Lo que ocurre después sí tendrá que ver con todo lo que hay alrededor. Es decir, después de este botón que se activa dentro, bueno, yo lo pongo así, esta persona actúa de forma impulsiva y ya cuando regresa en sí se da cuenta que acaba de matar a una persona, 15 a 20. Creo que en Estados Unidos lo llaman algo de locura temporal, creo que le llaman así. Brote psicótico. Brote psicótico, pero eso no quiere decir que esta persona realmente toda su vida fue así. No o lo traía guardado. O sea, no necesariamente. Lo que es que eso es también una generalización. O sea, puede ser que sí, puede ser que una persona sea como de un evento, como justo un brote psicótico en el que nunca más vuelve a aparecer este evento, o puede ser una conducta repetitiva. La mayor parte de las veces es la segunda. Los brotes psicóticos y la psicosis como tal es rara, la verdad es que es poco común. Sin embargo, por ejemplo, sí es muy común y cada vez más aceptado en nuestra sociedad y cada vez más presente conductas sociopáticas que tienen que ver con lo que se acepta, ¿no?, en lo social, porque y cuando hemos hablado de violencia, ¿no?, en Mente en Construcción hablamos de que toda esta cultura del narco, todas las canciones, los mensajes, las películas, los personajes, sí nos hacen normalizar partes de lo humano que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con destrucción y con odio. Eso finalmente sí puede ir desarrollando un perfil que se muestra desde niños, ¿no? Los niños, se ha hablado mucho también de eso, ¿no? Los niños, por ejemplo, que torturan animales o que son violentos con sus compañeros o que tienen dificultad para compartir o por empatizar con ellos y para sentir culpa. Esto es algo bien importante, la culpa es bien importante. La culpa es lo que hace la diferencia entre cometer o no un acto contra otra persona y volverlo a cometer también, ¿no? Tiene que ver con las mentiras, tiene que ver con la crueldad, tiene que ver con todos estos actos que te hacen decir. La culpa es algo muy,
también como muy humano, ¿no? Muy animal, pero puede no estar. Y cuando no está es cuando pues se puede dar permiso de que ocurran todas estas cosas, ¿no? De hecho va escalando, como bien mencionabas, creo que todos en algún momento en nuestro muro de Facebook hemos visto alguna noticia de un adolescente, ya sea mujer u hombre, que mata a un perro, mata a un gato y después sube el video burlándose, ¿no? Hay muchos comentarios al respecto que dicen que no se dan cuenta que es un asesino en potencia, que necesita ayuda a ese adolescente, ese niño, porque realmente eso es un detonante tal cual. Es decir, es verdad que una persona que hoy mata un hámster, mañana mata un gato, pasado mañana un perro y después puede ser una persona, es decir, va escalando en ese nivel de violencia. No necesariamente, no es un detonante, sí es un indicador. Quiero decir, sí es una señal de alerta, pero no es, vuelvo a lo mismo, o sea, no es una cuestión consecuencial, o sea, de que porque pase entonces va a volver a, no, depende de un montón de cosas, incluso depende del mismo desarrollo, del cerebro, del niño, del crecimiento, de la biología, de algo que es grandioso que se llama resiliencia, ¿no? Que dice que, pues no importando de quién seas hijo, no importando, por ejemplo, todos los hijos que nacen en cárceles, ¿no? No importando de que estés rodeado, si hay un componente personal del yo en ti que hace que te inclines por el arte, que te inclines por la beneficencia, que te inclines por otra cosa, no necesariamente tienes que terminar en el camino que pudiera estar trazado para ti, ¿no? Y ahí yo creo que pues es crucial justamente la intervención psicológica, ¿no? La ayuda psicológica, la detección de estos signos de alerta. No se puede pasar por alto una cosa así, pero tampoco es una condena. Ok, ya estamos a la media del programa. Nos vamos a ir a una pequeña pausa para todas aquellas personas que nos están viendo. Por ahí está mi querido hermano Alberto Moctezuma, Daniel, no alcanzo a ver quién más, ahorita les mando saludos. Vamos a escuchar una canción, vamos a aprovechar para que se vayan al baño, vayan por el trago, vayan por el cigarro, vayan por el bolillo para el susto. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda que ya es clienta del programa, de Slayer. Esto es Dead Skin Mask. Esta canción está un tanto basada en el caso de el hombre que inspiraría las películas de Masacre de Texas. Bueno, ahorita les tengo el dato. Vamos a escucharlo y regresamos, vamos apenas a la mitad del programa. ¿Ed Gein? ¿Ed Gein? Sí, Ed Gein. Ese sí es todo un caso el tipo, Es como el re gringo, ¿no? Como el granjero. Pues es que es un tipo... ¿Ya paraste la grabación? No. ¿Y ni la pararás? No. ¿Por qué? No, pues no, más. No, de hecho aquí no hay pausas, aquí nos vamos en vivo. Súper, ajá. Ed Gein, Ted Bundy también fue uno de los asesinos seriales tristemente más, no recuerdo todo el nombre de un asesino que lo metieron a prisión, mató a 8 personas, mujeres. Cuando entra a prisión se dan cuenta que él, vamos a llamarlo loco, lo examinan psicólogos, psiquiatras y dicen, este cuate está loco. Manténganlo medicado y que vaya a terapia 3 veces a la semana y se acabó el problema. No duró ni siquiera un mes fuera de prisión, mata a su madre, 15 personas, finalmente regresa a prisión y lo condenan a la pena capital. Creo que ahí fue culpa de un, no sé, mal diagnóstico, o cómo lo podrías llamar en ese caso. Es que depende, ¿qué año era? Mediados de los 60. Pues es que esto de la psiquiatría y de la psicología ha tenido más bien un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, si bien estuvo detenido la psiquiatría, por ejemplo, se utilizaban métodos arcaicos hasta hace muy poco en realidad, o sea, si lo ves como en retrospectiva, pudiera haber sido un mal diagnóstico, pudiera haber sido un mal tratamiento, incluso hoy, por ejemplo, en las escuelas, en los mismos sistemas penales y tal, se piensa que, ya, que voy a terapia, ¿no? 10 terapias y entonces ya puede ver a su hija, aunque él haya súper maltratado, ¿hace cuánto, no? Otro punto es que hallar la causa del por qué una persona es de tal forma lo que detona. Es una cosa sí. Infinitamente poco certera de decir 20 sesiones, 80 sesiones, o sea, es bien difícil porque incluso tú no sabes ni por qué lo haces, o sea, seguramente hay muchos de esos asesinos que no sé por qué lo hago, ¿no? Pero me causa un placer, en este caso de los asesinos seriales, es justo eso, es el placer y ese deseo inconsciente
de algo que sucedió en quién sabe qué momento, con quién sabe qué. O sea, Freud decía que venían desde chiquitos. O sea, que tú ni siquiera te acuerdas de eso, pero lo tienes, y lo tienes tan guardado, y que cuando tú ves una cosa verde te da una cosa así como extasiante. No sé, es una idea, ¿no? Entonces, esta parte de hallar la causa del por qué, pues está cañón, ¿no? Y el hecho de que si tú estás viendo una psicopatía en el hecho de decir, está matando a tantas personas, pues me queda claro que estuvo un tanto mal dejarlo libre, ¿no? O sea, ahí estás hablando de temas legales que dices, no, pues, o sea, además son muy inteligentes. O sea, asesinos seriales son sumamente inteligentes. Entonces, saben perfectamente cómo guardar la compostura, que muchas veces dices, es increíble cómo esta chavita, lo veíamos, mató a toda su familia. O sea, mató a toda su familia, la entrevistas y es como un chaval normal, ¿no? Entonces, es bien difícil hallar la causa del por qué ellos detonan esta parte. Y que eso no se puede delimitar de pronto en un número, ¿qué es lo que dices, no? Como en un tiempo específico de tratamiento. Porque es un proceso humano, o sea, un amigo que es ingeniero me dijo, bueno, pero, o sea, por ejemplo, nosotros cuando tenemos que hacer un trabajo nos dicen, no, hazme un presupuesto, ¿no? Como cuánto tiempo, como cuánto dinero me va a costar. Y me dice, ustedes, por ejemplo, no pueden hacer eso. Pues no, claro que no, se puede hacer como un plan, como un aproximado, pero en realidad Bueno, pero hay corrientes de la psicología. ¿Sí? O sea, la conductista te dice, te voy a cambiar esa conducta a través de patrones y cotidianidades. Entonces, en 20 sesiones, si tú no podías hablar en público porque te daba pavor, yo te voy a enfrentar a eso y te voy a preparar para que en 20 sesiones tú puedas hablar en público. Listo, te cambian la conducta, pero en realidad eso se va a otro representante. O sea, a lo mejor ya puedes hablar en público, pero ahora te da pavor ponerte los zapatos negros, ¿no? Creo que entonces, no te cambian la conducta, te condicionan. No, pero sí te cambian la conducta. O sea, lo que pasa es que no, sí hay ese tipo de enfoques. Por ejemplo, la terapia breve, que son 10 sesiones, pero no tiene que ver con perfiles de personalidad, y mucho menos estos perfiles de personalidad. Por eso se tiene que hacer una evaluación. Hay mucha gente que se beneficia mucho de la terapia cognitiva conductual. Yo soy muy partidaria de que al cliente lo que necesite, ¿no? O de la terapia breve, pero se tiene que hacer por eso un buen diagnóstico diferencial al principio para saber qué necesita cada quien. Ir a atacar el punto exacto. Pues sí. Que no hay tal cosa como un punto exacto. Sí, sí, sí. Gracias por aguardar este. Decir y regresar. Regresamos. Hay mucho por aprender. ¿Y es tu voz? No. Es de mi alter ego. Ya. Bien, estamos de regreso. Mientras ustedes escuchaban la canción, estaba platicando aquí con las invitadas acerca de terapias. Yo creo que me llevaría a hacer una pregunta bastante razonable que cualquier otra persona te haría a ti. ¿Se puede curar? ¿Un asesino en serie tiene cura? Bueno, no digamos en serie, un asesino, ¿tiene cura? Depende de cómo se ha visto el asesinato, porque no es una enfermedad, Okay. es un delito. Okay. Entonces la respuesta es no. O sea, quiero decir, se pueden revisar y se pueden analizar muchas de las situaciones que lo hacen delinquir y que lo hacen asesinar. Hay una película que yo la saco para todo, ¿no? Cuando di clases, mis alumnas, que además pobres, a ellas no les gustaban las películas de esas, y yo en cada clase la mencionaba, Naranja Mecánica, ¿no? En esta parte de la cura. Y esto como de, bueno, él finalmente dejó de violentar, dejó de maltratar, pero su vida se arruinó para siempre, ¿no? Eso pues probablemente para él no sea una cura. Para lo social es una cura, ¿no? Porque es un remedio. Depende, o sea, creo que la cura a la enfermedad vista como tal es una cosa muy difícil de alcanzar y de pretender cuando ya un asesino es un asesino. Creo que se puede prevenir, creo que se puede entender, creo que un asesino se puede rehabilitar, también lo creo,
pero eso no es tal cosa como una cura. O sea, el cerebro sí sufre y sí tiene modificaciones específicas en el momento de hacer, o sea, de cometer esto, ¿no? Puede que sí, puede ser que no sea psicosis, puede ser que no sea completamente un trastorno psiquiátrico, pero sí hay algo que no, como donde no hay regreso, ¿no? Pero sí puede ser rehabilitado. Que eso implica una serie de cosas que, por ejemplo, en el sistema penal mexicano no existen y que en el sistema psiquiátrico hospitalario probablemente tampoco existan. Creo que hace falta un programa integral, no solamente para este tipo de casos, sino también para la violencia en general. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre, porque este tema se ilustra a lo mejor con facilidad si nos vamos a Hollywood y a los grandes asesinos que inspiraron todas estas historias que nos gustan y que nos asustan al mismo tiempo, pero el asesinato es algo súper presente en la cultura mexicana, ¿no? Es algo muy, muy de lo cotidiano, muy de lo diario. Tal vez no en la ciudad, cada vez más cerca de la ciudad, ¿no? Pero creo que sí puede haber programas y programas preventivos que en un primer momento de atención pudieran evitar que niños y adolescentes entendieran el asesinato como una forma de vida. Eso creo que sí, y creo que eso sí tendríamos que apostar por eso, ¿no? Por esta prevención más que atención. Es que lamentablemente, como bien dices, lo que es el crimen organizado, lo que es la muerte, lo que es el asesinato, de pasar a ser un encabezado de periódico, de pasar a ser una alarma social, se convirtió en una forma de vida. Creo que la sociedad en general tiene mucha culpa en ello. No porque los narcocorridos, las películas, etcétera, esta mal dicha narcocultura, sino videojuegos. Y yo pensaría que no está mal dicha, o sea, porque finalmente todo eso sí es producción cultural. Si entendemos como cultura todo aquello que es producido de lo humano, ¿no? Es una cuestión, o sea, no es artística ni a lo mejor estética, pero sí es cultura. Y ese es el problema, que se ha vuelto cultura, que se ha vuelto parte del lenguaje, que se ha vuelto parte del entorno, de las referencias, de lo que los niños comparten, de lo que los niños juegan. En ese sentido ya es cultura. Y que bueno, al final no es algo nuevo. Desde hace 9000 años se tienen registros de asesinatos, por ejemplo. Es un fenómeno muy viejo, pero digamos que este componente sanguinario y este componente normalizado que existe hoy en día no existía antes. Y de eso sí tiene la culpa todo lo que pasa alrededor, ¿no? Que está además muy influenciado por cuestiones a lo mejor hasta mercadológicas, como corporativas, ¿no? Que tienen grandes ganancias por además compartir este tipo de contenidos que creo que sí están lacerando en gran medida el cerebro de los niños, de los adolescentes, de las nuevas generaciones. Investigando un poco para este programa me encontré con un dato, un doctor llamado Jim Fallow, el cual es neurólogo y profesor en la Universidad de California en Irvine. Este hombre ha dedicado 35 años de su vida y de su carrera al estudio precisamente de esto, lo que estamos hablando, a psicópatas, a asesinos en serie, para buscar, digamos que un punto en común entre ellos, para adelantarse un poco y tratar de evitar el desarrollo de futuras generaciones de psicópatas, asesinos en serie. Este hombre, después de estos 35 años, da un simposium en donde a toda la comunidad científica, médica, psicológica, psiquiátrica, etcétera, 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 él define que la conducta se mide en 4 puntos esenciales que hay que tener sumamente cuidado. El primero de ellos es el daño cerebral. Según él, todos los psicópatas estudiados a lo largo de estos 35 años tenían daños en la corteza orbitofrontal, es decir, enfrente de los ojos, y en la parte interior de la corteza temporal. El segundo de ellos, él menciona que la gran mayoría o 3/4 partes de los estudiados eran del sexo masculino. Es decir, que había una tendencia entre más asesinos varones que mujeres asesinas, aunque digamos que no es una excepción a la regla. El tercer punto que a mí me pareció sumamente interesante y me gustaría en la medida posible que ahondaras en el tema es el de la serotonina. Según este doctor, la serotonina es una sustancia neurotransmisora cuya tarea es, entre comillas, calmar al cerebro, es decir, controlar la ira, controlar estos impulsos, estos
ataques que en algún momento tenemos. Según el doctor Fallon, los individuos que tienen el gen llamado MAOA durante la gestación son sobreexpuestos a la serotonina y ello provoca que en la vida posterior sean inmunes a ella, por lo que no pueden controlar la ira. Me gustaría que me corrigieras en la medida posible, pero la mayoría de lo que anteriormente se le llamaba maníaco depresivo, ahora se le llama bipolar, Trastorno bipolar. tienen un problema con la regulación de la serotonina. Ujú. Es decir, estas personas que son ahora diagnosticadas como bipolares tienen que tomar antidepresivos o algún tipo de medicamento que mantiene la regulación de esta sustancia. Sí, que es litio básicamente. Sí, Sí. pues yo comentaba como Ajá. el programa anterior de Mente en Construcción, que por cierto no se lo pierdan. Todos los que están escuchando, por favor quédense una hora más, se va a poner súper bueno. Hablaba acerca de que existen muchos enfoques y muchísimas explicaciones a lo largo del tiempo, en diferentes países, en diferentes momentos históricos de la psicología y de la psiquiatría. Pero las neurociencias nos han venido a decir a todos, a ver. O sea, sí, esto se llama de esta manera y está demostrado de esta manera, ¿no? Esto que dices, por ejemplo, de la tendencia, de que la tendencia en los hombres sea la alta, tiene también una explicación biológica. Las mujeres tenemos en nuestra biología la capacidad de ser madres, seamos o no madres, ¿no? Eso tiene que ver con que podemos desarrollar un tipo de apego y un tipo de relación con el otro que tiene un componente neurológico que no desarrollan los hombres. Que digo que los hombres desarrollan otras cosas, digo, no es una cuestión de superioridad de género, pero sí cuando una mujer, por ejemplo, amamanta, desarrolla oxitocina que ya estaba en su sistema, que tiene que ver con ese apego al otro, con esa protección, con esa preocupación. Esto puede ser vivido en la historia de las mujeres, en la historia de su vida de muchas maneras, ¿no? Eso hace que ¿por qué los hombres violentan más que las mujeres? Bueno, hay toda una explicación neurológica al respecto que va un poco por ese lado, ¿no? Y lo que decías de la serotonina es cierto, la serotonina es una de las hormonas del bienestar. La serotonina es como algo que te hace sentir calma cuando existe algún elemento, ya sea interno o externo, que te puede hacer sentir en peligro. Y pues ciertamente existe como esta idea de que cuando un bebé es expuesto, cuando está desarrollándose a una cantidad elevada de serotonina, puede tener un desequilibrio después. Esto actualmente solo es una teoría, es una de las muchas que se utilizan para darnos esta explicación de por qué un cerebro reacciona diferente a otro. Pero lo que sí es un hecho es que pues, hay muchos trastornos de lo afectivo que tienen que ver con la cantidad y la manera en la que se secretan ciertos reguladores neurotransmisores, ¿no? Sin embargo, también es cierto que muchos de o la mayor parte de los casos que se han estudiado de asesinos y de mentes criminales no tienen trastornos bipolares, sino más bien una tendencia a psicopatía, que es esta incapacidad de sentir culpa. Creo que es por eso que muchos de los asesinos seriales, a la hora de que eran atrapados, relataban sin mayor remordimiento: sí, maté a 35 personas y las acuchillé y las enterré en mi jardín O se los comían. de hecho, no tiene mucho que hubo un caso si no me equivoco, fue en Japón, de un tipo que estaba quiero que me mate un caníbal que me coma, ¿no? Y mucha gente estuvo como subastando, como fue eBay, ¿no? De la carne, un rollo así. Finalmente la policía con una persona intervino y agarraron a los dos locos, ¿no? El que se lo iba a echar y el que iba a dejar que se lo echaran. Regresando y a manera de conclusión un poquito lo que te comentaba de este doctor Jim Fallow, el cuarto punto de su teoría acerca de lo que detona o lo que crea a un asesino serial en un futuro es testigo de la violencia. Ser testigo de violencia. Según para el doctor, el factor fundamental en los asesinos en serie es la exposición a la violencia desde una edad temprana. Eso me gusta más, tal vez, ¿no? Porque tiene que ver con este factor ecológico. Pero ahí aplicaríamos aplicaríamos el de como él lo vio desde pequeño, lo aprendió y después lo puso en... Pero no es una cuestión de aprendizaje, fíjate, sino que tiene más que ver con estar expuesto a situaciones extremas de estrés. En donde el cerebro tiene que reaccionar con neurocortisol, con vasopresina, con una serie de sustancias que hacen que el cerebro se modifique. O sea, eso puede pasar, por ejemplo, ¿no? Si tú
eres espectador de un asesinato, tu cerebro se vuelve en ese momento un laboratorio, ¿no? Empiezan a secretarse una serie de sustancias que te hacen saber que estás en peligro, que te hacen estar alerta, que te hacen no sentir en ese momento dolor. Cuando una persona está ante una situación muy catastrófica, el cerebro segrega gran cantidad de dopamina, que es el analgésico natural. Entonces, por un momento, se vuelve poco sensible. Por eso muchas personas se quedan en shock o no lloran cuando les dan la noticia de una muerte, porque en ese momento el cerebro está pues tratando de defenderte lo más que se pueda de una situación que es súper choqueante, ¿no? Pero cuando eso es repetitivo, estas sustancias se salen de control y entonces se vuelve una cuestión cotidiana que sí promueve ya una deformación del cerebro. Entonces ya no es que el cerebro reacciona ante una situación de estrés específica y esporádica, sino que es su cotidianidad y eso genera pues una serie de trastornos como los que hemos estado platicando. Eso sí, no es que por aprendizaje, no es que, claro, como lo mató, entonces yo voy a matar. No sucede tal cosa, porque no es una cuestión, digamos, de lo pedagógico, de lo sino de lo cultural. Esto es completamente de lo neurológico. O sea, el cerebro cuando estás ante una situación así reacciona, hace que tu cerebro segregue sustancias y tal, y eso al volverse repetitivo, pues genera un trastorno. A eso yo creo que había que sumarle también el abuso de ciertas sustancias psicotrópicas, no sé, y yendo un poquito lejos nos vamos a África, en donde niños de 8 años son robados de sus hogares, les dan un AK-47 y les dicen ahora eres un soldado del Congo, y tienes que matar. Los drogan, los vuelven alcohólicos y el niño en ese viaje pues es capaz de matar sin darse cuenta realmente de lo que está haciendo, ¿no? Y ahí, mira, la relación entre la comorbilidad entre trastornos de las adicciones y trastornos de los sociopáticos es súper corta, o sea, está muy relacionada. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama La escalera de Jacob, no sé si la conozcas, que habla de las secuelas de los soldados de la guerra de Vietnam. Y a mí me parece magistral porque tú pudieras decir, claro, o sea, está súper traumatizado de todo lo que vivió y todo, y después en la película, en la trama, resulta que no, que más bien era todo lo que, pues todas las sustancias que se habían ingerido como parte del entrenamiento y para que el cerebro y para que la persona realmente pueda deshumanizarse a tal grado de poder matar y de poder volverse un instrumento de guerra. Entonces, creo que es un factor más, ¿no? Creo que es un factor más tanto de causa como de consecuencia de estos trastornos que están como tan relacionados con la parte social e histórica que se vive. Acabas de decir una palabra bastante importante que es deshumanizarse. O sea, una persona que ya ve como algo habitual, como algo normal, no solamente asesinar a otra, sino ver a un muerto o ver cómo asesinan a otra y simplemente dicen, es uno más, se lo echaron, ¿no? Lamentablemente la sociedad mexicana se ha vuelto así, más deshumanizada, es decir, abres el periódico y te encuentras con el encostalado, con el aventado en la carretera, y ya no lo vemos como hace unos años, con espanto, con pudor, con asombro, ¿no? Con asombro, lo vemos como algo normal y decir bienvenido a México, como la película esta del infierno. Exacto, así, tal cual. Bueno, el tiempo se nos está agotando, lamentablemente siempre me pasa cuando hay temas tan buenos, me dan ganas de atrancar la puerta, no dejar entrar al siguiente, pero pues, el siguiente eres tú, aquí. Entonces no puedo atrancar la puerta, así que no sé, creo que hay todavía mucho material, creo que hay chance para un segundo, posiblemente un tercer programa. Incluimos otra invitada. Sí, claro, entre más personas, más puntos de vista que se arme el debate. Las puertas están abiertas para ti, para tus compañeras, el momento en el que quieran. Las personas que nos estuvieron viendo ahí, perdón si no les aventé el saludo totalmente en vivo, pero está bien entrado en la info. Este es uno de esos temas muy apasionantes, muy que no ves el reloj, que nada de eso. Sin embargo, pues a aquellas personas que vieron la transmisión a la mitad o que nos están haciendo favor de escuchar a través de la página o que ya se bajaron la aplicación de la Play Store, ya sea la manzanita o del robotcito, les agradezco muchísimo. Doctora, muchísimas gracias por haber hecho caso a la invitación. Te dejo la invitación abierta para un segundo, tercer,
nos aventamos más que las películas de Rocky, unas 7 o 8 partes de el tema. La repetición del programa en internet la van a encontrar el día domingo en punto a las 7 de la noche, la transmisión vía Facebook, en unos 15-20 minutos ya estará arriba. Nos vamos a despedir con una canción de el reverendo Marilyn Manson. Esto que van a escuchar se llama Not Bodies, y esta canción fue muy polémica porque se le atacó fuertemente en el tiempo en que estos dos jovencitos, como lo platicamos al principio del programa, llegan armados hasta los dientes a su escuela, hacen una gran masacre y finalmente terminan suicidándose. Se hablaba de que estos jóvenes escuchaban a Marilyn Manson día y noche, día y noche, día y noche. ¿Y qué culpa tiene Marilyn Manson? Exacto, ¿no? Es decir, pudieron haber estado escuchando a Barney todo el día y no por eso salieron o a el Commander, ¿no? Al Commander, o en el caso del asesino de John Lennon, que escuchaba día y noche a los Beatles. Realmente no hay un mensaje violento en la música de los Beatles, pero el tipo terminó asesinando incluso, a John Lennon. ya último, ¿no? Por parte de la psicología, el arte es catarsis, o sea, se vale escuchar música que te puede subir los decibeles y que te puede hacer sentir violento, porque es mucho mejor vivirlo de esa manera y desahogarlo de esa manera que actuarlo. Entonces, Marilyn Manson no tiene la culpa. Y no es mi género, pero pues arriba Marilyn. arriba la diversidad. Ok, yo los voy a dejar en compañía de la doctora Diana y su acompañante Gabriela Vergara en Mente en Construcción. De hecho, el tema de hoy está bastante, diría en mi pueblo, bastante mecatudo, bastante bueno, así que por favor no se muevan de donde están. Esto fue su programa Veritas del Universo. Los dejo con Marilyn Manson. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos, nos leemos dentro de una semanita. Gracias. Gracias. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Oigan, yo corro al baño. Espero la próxima semana Adelante. a la misma hora para continuar con nuestro Pues,